comunidad Jamaya, bienvenidos a un nuevo podcast. Como hemos estado tocando los temas, inteligencia artificial, los cambios que ha tenido nuestra sociedad en estos últimos días y el apoyo que se le debe de dar a la juventud para seguir adelante e iniciarse en estos nuevos caminos. El día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero en sistemas computacionales, Aurelio Cano. Aurelio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme, Nombre. por tenerme acá. Estamos acá. Hay una frase que voy a leer, porque realmente no me la voy a aprender, en donde Carl Sagan decía algo muy cierto. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero en la que casi nadie entiende cómo funciona. Esta es la parte más interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy, como un tema de actualidad en el que todos ocupamos apps, ocupamos correos, WhatsApp y demás, pero no sabemos qué pasa atrás de todo este proceso, ¿no? Qué tan seguros estamos de lo que estamos haciendo y qué más. De entrada agradecemos al Bar Barista por facilitarnos sus instalaciones para hacer la grabación de estos podcasts como es costumbre. Mil gracias. Les recordamos, denle like, suscríbanse, hagan sus preguntas y toquen la campanita. Muchas gracias. Comenzamos. Aurelio, ¿qué nos puedes comentar del concepto que es en estos días la computación y el cambio que se está teniendo con la llegada de la inteligencia artificial y todo lo nuevo que podemos estar esperando ver? Sí, correcto. Pues en general la inteligencia artificial está revolucionando total y completamente la computación como la habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco, antes de que conociéramos o que entendiéramos un poquito mejor los conceptos de inteligencia artificial generativa, que es como que el producto más reciente de la inteligencia artificial en general. Entonces, pues sí, la inteligencia artificial en general está revolucionando prácticamente todo lo que se hace en una computadora, desde programarla hasta utilizarla para diseñar o para cálculos de computación, de Excel o de contabilidad. Nos está ayudando a hacer más rápido nuestro trabajo técnicamente. Definitivamente. El cúmulo de algunas personas les da miedo precisamente, yo creo que por ese concepto, ¿no? Porque Correcto. tenemos miedo a ser reemplazados, ¿no? de nuestras actividades diarias. Sin embargo, en un término simple, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué es la programación? La programación es básicamente poder tener la capacidad de utilizar la computadora o de instruir a la computadora de otra manera que no sea a través solamente de una interacción constante con la computadora, por así decirlo. Okay. Es decir, la programación de una computadora puede referirse, digamos, desde automatizar algún proceso con ayuda de la computadora hasta crear diseños y experiencias de usuario complejos para diferente tipo de utilidades en general. Pero seguimos hablando del concepto de que el humano sigue estando atrás de todo este concepto. Aún no hay, valga la expresión, la computadora que programe a la computadora, ¿no? O es a lo que estamos llegando. Correcto. Pues digamos que podría ser, digamos que es ya una realidad, por así decirlo, el hecho de decir que hay sistemas que estén programando no totalmente solos, pero sí de cierta manera ya no son tan... Cada vez se necesitan menos comandos para que una computadora pueda programarse, por así decirlo, que es un poco como la disrupción de la inteligencia artificial, más específicamente en mi campo o en mi campo de expertise, por así decirlo. Okay. ¿Qué errores cometemos como usuarios al estar ocupando todas nuestras aplicaciones? O sea, mandamos un WhatsApp, no sabemos qué pasa en realidad, se supone que están cifrados, que nadie puede acceder a esa información, cifrado de extremo a extremo. ¿Qué hay tanto de realidad? Donde también, como es a veces la cultura popular, en películas, noticias, incluso en publicidades, ¿no? Muy marcadas, te dicen que puedes entrar al WhatsApp de una persona sin que se dé cuenta, que pueden bajar la información, que entran a hackear. ¿Qué tan real es eso?
Pues mira, o sea, sí es real, y en general teniendo como un entendimiento más técnico de la computadora nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que pasa en realidad. Si bien es cierto que el término, o sea, cifrado, es una realidad, es decir, computacionalmente se sabe cifrar. Un ejemplo que pues, todos conocemos puede ser la clave de tu Wi-Fi, por ejemplo. El hecho de que tú estés compartiendo una clave para ciertas personas y que solo ciertas personas puedan utilizar tu red es un ejemplo básico de cifrado. Básico como para entenderlo entenderse. en términos humanos, diría Correcto. yo, ¿no? O sea, Sí, porque ya... Para ver los que estamos a pie, las personas de a pie, ¿no? Para saber qué es. Es correcto, sí, porque ya el proceso de cifrado, así de que ya tienes la información y proceso de cifrado y todo eso es muy complejo. Pero el hecho de que las mensajerías, los servicios de mensajería, como en este caso WhatsApp, te aseguren que las claves o que la conversación es cifrada, teóricamente te dice que solo aquel que está viendo la pantalla de tu teléfono desbloqueada, la conversación ya como tal, va a poder ver la misma información que tú mandas y solo esa persona o solo aquel que esté viendo la pantalla en ese momento. Hablando específicamente de WhatsApp, se ha puesto mucho en duda su sistema. Su seguridad. Sí, su seguridad, su integridad. No tanto por su sistema de encriptación o de encriptamiento, sino más bien por la manera en la que Meta utiliza o suele utilizar sus datos. Okay. Que eso ya implica más un poco más la ética de quién te sirve. Por ejemplo, deberías de cuidarte de Meta o de Google o de quien se sepa que puede colectar o coleccionar información que se va basado en el uso de sus servicios, por así decirlo. Que al final de cuentas yo creo que ahorita ya con todo lo que tenemos, la ubicación en tiempo real, el seguirte, digo, te metes a Google y ahí le pones cuáles han sido tus recorridos en todo el la año, última semana o en todo el año. Correcto. Y te describe perfectamente a dónde estuviste, a dónde hiciste un alto, a dónde regresaste y demás, ¿no? Correcto. Y realmente todos damos permiso a ese tipo de acceso, ¿no? Sí. Lo sepamos o no lo sepamos, al estar aceptando ciertas condiciones, estamos aceptando que tengan nuestra información, nuestras costumbres, todo realmente. Y que también lo puedan utilizar para sus propios fines. A llegarnos de comerciales. Correcto, sí. Sí, o sea, todo, al final de cuentas, lo que vale la pena saber o tener en cuenta en general es que utilizando servicios en general de computación, independientemente de que sean de mensajería o de redes sociales, es que no solo se puede estudiar todo, se puede estudiar desde cómo se interactúa con la aplicación hasta poderlos relacionar con tus intereses, que de por sí ya se conocen, hablando de una red social. Entonces, incluso en tiempo real, alguien o sus sistemas pueden detectar si hay algo que te gustó ver o no te gustó ver a través de la interacción. En algún lado escuché que principalmente se comenzó a trabajar en los likes, ¿no? Lo que le dabas like era algo que te gustaba y se guardaba esa información. Correcto. En la actualidad también ya es la parte pasiva. Aunque no le des like, pero te quedas viendo la imagen X tiempo, en ese momento se jala para decir, oye, es una preferencia de este usuario. Es correcto. No me imagino cómo serán los algoritmos o qué se ocupa para tener los millones de usuarios, digo, yo creo que deben ser infinidad de usuarios, y estar haciendo tu perfil, podríamos llamarlo de ese modo, ¿no? Correcto. Un perfil informático, no sé cuál sea la palabra correcta, ¿no? Pero para saber cuáles son todos tus gustos, tus no gustos, tus adversiones, toda la información que manejas. Sí, esas son decisiones generalmente del negocio. Es decir, por dar un ejemplo, Facebook puede guardar cierta información de ciertas interacciones con el conjunto de sus aplicaciones y usarlos para
generalmente marketing o cualquier otro posible interés que pudiera tener la Meta en este caso para sus negocios. Que al final de cuentas es el consumo que debe de tener el usuario, ¿no? Realmente es lo que se basa en la publicidad y demás. Correcto. Con la llegada del ChatGPT y los demás asistentes personales, ¿qué opinión tienes de esos asistentes personales? ¿Cuál es la mejor forma de usarlos para nuestro beneficio, claro está? Correcto. ¿Y qué podemos brindarle a la comunidad de Gemaya como un consejo para todo ese tipo de uso de información o de uso de asistentes virtuales, ¿no? ¿Qué tan bueno va a ser o qué tan mal? Pues en lo personal yo pienso que son una herramienta bastante útil. Una recomendación pues depende de cómo lo vayas a usar. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial con la que empezamos a interactuar ya es muy capaz. Okay. Entonces, Perdón, al decir capaz es que ya puede aprender de nosotros. sí. ¿O ya viene con un algoritmo preparado para reaccionar? Eso tiene que ver más como con el entrenamiento y Okay. porque las inteligencias artificiales que nosotros conocemos actualmente son generales. Uh-huh. Eso quiere decir que están como embarradas, por así decirlo, de un poco de todo. No son específicas de algo en particular, que son otros casos de uso de la inteligencia artificial, pero definitivamente la inteligencia artificial a la que nosotros tenemos acceso pareciera que es muy inteligente, pero es como muy boba de todos lados, Okay. en general. O sea, no es que sea boba, Tienes que ir encaminando, no tienes que encauzarla hacia donde quieres que vaya. Que ese es precisamente el secreto de... Al final de cuentas, y que es lo que platicábamos tal vez un poco en el principio de tus preguntas, es que qué tanto te va a reemplazar, es Uh-huh. qué tanto valor o qué tanto estás haciendo en realidad en tu trabajo. Es decir, por ejemplo, yo puedo dar como perspectiva como programador, como ingeniero en sistemas que tengo ya tiempo desarrollando, es que en realidad a todos aquellos que nada más sepan programar y ya son a los primeros que van a reemplazar. Si tú no quieres que te reemplace, lo que tienes que estar haciendo es abstraer los conocimientos para que la inteligencia pueda hacer para ti lo que a ti te encargan en el trabajo, por así decirlo. ¿Sí? Okay. Sí, entonces, sí, ya no es necesario a lo mejor que sepas cada detalle de cada lenguaje de programación, Uh-huh. sino más bien que sepas orquestar o que sepas organizar todos los productos de un sistema computacional complejo, por así Okay. decirlo. No, o sea, que sepas que estás hablando de componentes en una aplicación web, de qué es un backend, una clase, como ya los detalles técnicos en general, que te ayudan a completar el completo, por así decirlo. ¿Sí me entiendes? Ya, las empresas son las que más se van a divertir con esto porque tendrán que ir acomodando cada una de las piezas o de las áreas que tienen para obtener una mejor información, una mayor velocidad para hacer las cosas, pero hasta ahorita todavía seguimos orquestando la orquesta. Sí, pues depende de la empresa. Hay muchas empresas que ya utilizan los famosos agentes de inteligencia artificial para programar, y en realidad el humano ya no está escribiendo código, sino más bien revisando que el código que se generó es correcto y que sea viable y que sea efectivo. Entonces, digamos que ya no es, en mi trabajo ya no es tanto de saberte qué especificaciones y qué todo, sino más bien saber cómo se tiene que ver la pieza completa y asegurar que eso que está escrito es lo ideal. Lo que se está haciendo, ¿no? Va a ser que es el la producto intención. final. Correcto. Ok. Sí, sí. Pues muy interesante todos estos conceptos. Para jóvenes como tú, ¿qué les recomendarías o cómo supiste que querías estudiar computación realmente? ¿Cuál es la chispa que se debe de desarrollar en los jóvenes en la actualidad para
Pues para esta carrera, yo creo que es una carrera de futuro. No sé cuántas ramas existen en lo que es ahorita ya programación o cómo haya cambiado, no tengo la menor idea. Ahorita sí cambia bastante. En realidad, cuando a mí me enseñaron o cuando yo empecé a aprender, pues eran como la rama, te podías especializar como en muchas cositas, por así decirlo. Desde ciencia de la computación, que no es... Ciencia de la computación. Que es pura teoría, o sea que eso es otra rama total y completamente a la ingeniería. Okay. Se dice que los científicos de la computación no necesitan computadora para trabajar. Y eso tiene mucho que ver a lo mejor con la teoría de la computación, ya cosas más como hasta hace 20 o 30 años pudiéramos haber hablado de que la ciencia computacional era la que mejor te iba a describir la inteligencia artificial. Hoy en día ya no. Digamos que la ciencia de la computación apunta hacia el futuro de lo que en teoría tiene que ir la computación, o sea, en muchos años. El Julio Verne de estos días, ¿no? Parece como el Julio Verne de aquellas épocas que nadie pensaba llegar a la luna, al fondo del mar, todo eso. Ándale, así. Y actualmente ya tenemos a nuestros Julio Vernes en este tema, ¿no? En correcto. Este sí. De ahí ya están las ciencias aplicadas. Hoy en día pues ya es diferente, porque pues antes te especializabas en solo una cosa y ya con eso éxito, ¿no? Hoy, como te menciono, ya no tiene caso que te especialices porque la inteligencia artificial ya lo genera. ¿Sí me entiendes? Ya necesitas abstraer más conceptos y hay muchas cosas que a lo mejor no se pierdan, pero sí ya no va a tener tanto peso ser un especialista en un nicho como tan específico de la computación. Regresamos a una frase que siempre manejo en todos los podcasts y demás, lo que es empezar a tener criterio, el tener el conocimiento para desarrollar las cosas, ¿no? Una visión amplia, una mente abierta para poder controlar y estar enfrentando las cosas, no quedarnos en lo cuadrado, ¿no? De esta es mi partecita y hasta aquí me quedo, ¿no? Correcto. Sino ahora ya van a tener, como ingenieros en sistemas o computacionales, tendrán que abarcar toda la mecánica. Y si vamos a enseñarle a la inteligencia artificial a interactuar con nosotros, tendremos que tener una lógica, un proceso muy bien definido y un criterio, ¿no? Que luego es lo que muchas veces nos falta a todos, ¿no? El criterio para saber cómo hacer las cosas cada día. Así es. ¿Y cómo te nació la inquietud? Esa era parte de la pregunta en este momento. Sí, pues mira, en realidad, muchas gracias. Esa está complicada porque en realidad... ¿Fue gusto o fue que te dijeron aquí la familia? No, en realidad fue gusto porque siempre me interesó mucho la ingeniería. Okay. Nunca supe que fuera a ser como ingeniero en sistemas computacionales, pero siempre sí me interesó la computación. Entonces, yo personalmente estaba entre ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería automotriz, como mecánica automotriz. Entonces, pero pues yo siempre fui como me interesé mucho por el lado técnico de las cosas en general. Entonces, pues digamos que el ingeniero creció en mí más. ¿Y te sientes bien con tu carrera? ¿Te ha agradado los logros que has tenido, el desarrollo? Sí. Y te seguirás actualizando, me imagino. Sí, definitivamente. No se para. Sí, a mí personalmente me ha brindado muchas oportunidades y pues sí, o sea, lo que platicábamos al principio es muy noble, es interesante, te permite no solo estar actual, o sea, el hecho de que tengas que estar actualizado, te forza a estar actualizado en general, no solo dentro de tu carrera. Ok, una visión completa del mundo que te rodea, ¿no? Realmente. Correcto, sí, porque pues lo utilizamos en todos lados, en absolutamente todos lados, no hay un lugar en donde no haya una computadora presente. En la actualidad, ¿no? La traemos en los teléfonos materialmente. Una pregunta, Aurelio. Se comenta que hubo robo de información en diferentes entidades gubernamentales. No estoy totalmente seguro de que sea IMSS, SAT, Banco del Bienestar, lo que sea. Pero ¿qué pasa en la actualidad cuando toda esa información de biométricos queda expuesta ante terceros? ¿O para qué le puede servir a una persona el tener la información de los biométricos de parte de la población? O sea, en general, la preocupación del robo de información
digamos que datos en general, no solo biométricos. Es decir, los datos biométricos por sí solos ayudan a identificar a una persona al 100%, por así decirlo. Ok. Sí, el hecho de que tengas datos biométricos físicamente pues, es complicado, porque normalmente los datos biométricos al final se convierten en datos unos y ceros, lo que platicábamos al principio. Lo que sí es cierto es, o bueno, de lo que hay que tener cuidado es de la información en conjunto, porque digamos que un par de datos que se sepan de ti en general, pues no es como nombre y apellido, ¿no? Y tu fecha de nacimiento tal vez. Pero si ya hay entidades que guardan información valiosa de tu persona, adquieren cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que platicábamos hace ratito, Google, por ejemplo, te avisa de qué datos te va a guardar de ti y cómo los va a utilizar. Te garantiza que no va a compartir datos a terceros, que todo va a quedar dentro de Google, etcétera, etcétera. Meta hace lo propio también. Meta te dice qué datos va a utilizar de ti y cómo los va a utilizar de ti. No así a lo mejor dependencias del gobierno que aún así tienes tú la obligación de proveer información. Considero que necesitamos ser muy conscientes y de ser cautelosos de la información y de cómo se trata nuestra información, y más en entidades gubernamentales. Pero en entidades gubernamentales tú llegas y forzosamente tienes que entregar huella, y ojos, o sea, ya todo, no ponga todos los dedos aquí, sonríe para la foto, y ya estás con toda la información. Realmente ahí, ¿de qué le sirve a la gente el robar esa información? De todo. ¿O para qué? ¿O nada más para asustarnos? No, al contrario, pues digo, a ver, no debería de estarlo diciendo, pero imagínate que del SAT se roban toda tu información para sacar un préstamo a tu nombre. Y de repente te sacaron préstamos a tu nombre en bancos que pues tú ni conoces, no sé. Entonces de repente ya le debes a bancos y tú sin saber, por ejemplo. Registros telefónicos para que te estén mandando mensajes, los phishing, de que oye, no se puede entregar tu paquete, actualiza tu dirección. Y ahí vas y abres y pones tu dirección para que te llegue tu paquete. ¿Sí me entiendes? Todo este tipo, repito, el conjunto de información es la gravedad del asunto, ¿sí? Para el gobierno... Es una escalerita, ¿no? O sea, si tengo una información puedo ir cambiando para ir conjuntando y ya de repente ya tienes un perfil completo. Y el problema es, digamos, Google, Meta, en general tienen ingenieros y tienen capacidad impresionante para mitigar este tipo de ataque, cualquier tipo de ataque, de ciberataque, que es lo que conocemos, pero no así el SAT o no así el IMSS. Entonces, por eso es muy fácil hackear y por eso nos enteramos que cada 2 semanas los hackean. O sea, porque en realidad no se toman la ingeniería en serio o no se toman el sistema en serio. Dijiste algo muy, muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces se piensa que el ingeniero en sistemas dentro de la planta nomás está porque debe de estar, porque no sabes para qué lo tienes ahí, que es nada más para que me arregle la computadora? Sí, pero correcto. La seguridad, la ciberseguridad, que es lo que debe de estar hoy en día en boga para poder realizar este tipo de protección, tanto en las empresas como en las entidades gubernamentales y como en lo personal, ¿no? Ahorita está saliendo mucho de moda tiene una fotomulta, ¿no? Entonces para ver qué es, espérame tantito, nadie te da ese servicio. Correcto, sí, no, y aparte, pues podríamos hablar también de Pegasus, que es es un sistema, lo venden como sistema de contravigilancia, espionaje ya como... No espionaje, contrainteligencia. Inteligencia y contrainteligencia. Entonces, no es más que un programa que se dedica a vulnerar teléfonos celulares. Entonces, y lo peligroso de este software en específico es que no necesita interacción
del usuario para que se pueda intervenir el teléfono. Okay. Eso, por ejemplo, se sabe, es de dominio público que distintos gobiernos han utilizado este software en contra de periodistas y en contra de opositores. Y es parte importante de también saber y conocer a qué te estás enfrentando, ¿no? O sea, que tienes que ser consciente no solo de que no te roben tus contraseñas, sino como ya es muy social. La inteligencia artificial aumenta todavía en mucho grado el vector de este tipo de temas o de conversaciones. Digo, de por sí ya estamos a la luz pública, ¿no? Yo creo que ya todos ya somos figura pública porque nuestros datos andan volando por todos lados. Sí, por todos ¿no? lados. O sea, desde el teléfono, correcto. Que te compras, el registro de lo del único, celular, demás. Y es triste porque lo único que te asegura o lo único que te puede medio tranquilizar es que dentro de toda la información del SAT sigue siendo medio anónimo. O sea, porque pues así como tú, todos los que se tienen registro al SAT, ¿no? Pero pues más allá de eso, que tal información esté abierta para que cualquier persona dice, mira, ya me encontré todo de tal fulano, desde el RFC hasta la fecha de nacimiento, su teléfono, su tal, pues me voy a hacer pasar como tal y voy a sacar un préstamo, acá en corto, y acá, y así, de repente no tienes ni idea, y eso puede echar a perder la vida de cualquier persona, sí, realmente, o sea. De a gratis nada más porque alguien no se hizo responsable de la información que te obligaron a dar. Ahora paso a la parte legal en este caso, ¿no? Cuando hay un robo o pérdida de un INE, de cédulas profesionales y demás, pues el proceso normal es ir a dar una denuncia a nivel estatal y federal para que no pueda haber una suplantación de identidad. Aquí ni siquiera estamos enterados de cuántas personas habrán o habremos caído en esa información que sacaron, ¿no? Digo. Y más allá de eso, ¿a quién le vas a reportar? ¿A quién le vas a decir, oye, se robaron mi información del SAT? En este periódico dice que se robaron la información del SAT, vengo a presentar una denuncia. Sí. Ajá, se robaron la información, mi información de fiscalía o hackearon la fiscalía y ya sacaron información de carpetas de investigación. Ok, ¿a quién le vas a levantar su denuncia? ¿A la fiscalía? O sea, ¿a quién la perdió realmente? Exactamente, ¿no? ¿Quién la perdió? ¿Quién faltó? ¿Y cómo se va a reponer el daño? O sea, porque en teoría, pues todo el sistema del SAT, si ya todo el mundo se sabe tu cuenta y tu todo del SAT, pues ya el SAT ya no tiene mucho sentido que digamos. Será una buena temática para la próxima. Confirmar qué es lo que pasó y qué es lo que podremos hacer para tenerlo en cuenta, ¿no? Realmente sí es preocupante, ¿no? La confidencialidad de toda la información que tenemos, lo vulnerables que podemos estar, y tal vez no nosotros, sino todas las instituciones que manejan información, ¿no? Ahorita está entrando de moda lo del CURP biométrico, vamos a ver también qué pasa con esa información, ¿no? Se nos exige, se nos tiene controlados, se nos tiene vigilados, pero no sabemos realmente hasta dónde vamos a terminar con toda esta información, ni qué consecuencias vaya a traer para nosotros. Es correcto, ni qué uso se les vaya a dar. Es correcto, pero nos vamos a divertir. Como siempre hemos dicho, ¿no? Este año 2026 es de muchos cambios, de muchas nuevas situaciones que se están presentando día a día, ¿no? Pues no queda otra más que darla, pero no a preocuparnos o no, sino a ocuparnos para estar al día, conocer lo que podemos hacer y estar pendientes, ¿no? De todo lo que se nos pueda presentar. Y por favor no guarden sus contraseñas, no las anoten y no las guarden en una libretita. ¿Es preferible en el mapa del grupo o cómo se llama? Yo lo que puedo recomendar así es que utilicen lo que les llaman password managers, que son hay varios. Hay uno que se llama BitLocker, que ese es open source, o sea, cualquiera que sepa puede entrar a ver el código y ver cómo se cifra y cómo se descifra y cómo todo y cómo funciona. Y ese es la idea del password manager es que ahí guardes todas tus contraseñas de todos tus servicios y de todo lo que tú gustes y mandes, y que solo te aprendas la contraseña del password manager.
para Ok. validar que eres tú y entonces ya ver la cartera de todas las contraseñas que tienes. Sí, porque normalmente ocupamos una para todo. O sea, Sí, esa eso la es- clave, eso que es- es una para todo. Sí, O sea, ese si es, no, ese ya es el vale. acabose de tu yo digital. O la libretita, ¿no? Ya llevas. Sí, ándale, sí. Se Es me que- perdió la libreta, me Es vuelvo que loco. ese es el problema, porque, o sea, no, yo conozco muchas personas que llevan todas las notas del banco, de cómo entro a mi banca móvil desde la contraseña y tal. Si alguien te roba esa libreta, ya tiene Sí, no, la no puedes entrada a reclamar. los No puedes bancos reclamar que porque quieras. fuiste tú. Y si es una sola para todos, hasta tu correo, Sí, tu todo, tu todo, red todo. social y todo. Por eso es parte de responsabilidad de cada uno de saber cómo utiliza los servicios también. O ¿Y sea, qué eso es servicio? responsabilidad. ¿Dónde de- podemos conseguir esta información para capacitarnos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que todos debemos de capacitarnos en todo lo nuevo que se nos está presentando para no acusar ignorancia, que de todos modos no nos libra de nada, pero ¿dónde nos podemos capacitar o hablarte para que nos des una asesoría? ¿Qué es lo que pasa en la realidad, no? ¿Cómo podemos capacitarnos o acercarnos a las personas que saben, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho en estas, Ahí en me estas andas cápsulas. poniendo en ¿no? jaque, porque no, o sea, no podría decir alguna recomendación. O no hay como, bueno, seguro si hay un librito o algún, por ejemplo, ese set de recomendaciones es como básico, ¿no? De cajón. Pero, pues más allá de eso, digo, es que es complicado porque en realidad es muy amplio, ¿sí? O sea, como porque depende de cómo utilices las computadoras, ¿sí? Es decir, sabemos del uso en general. Vamos a ponerte en jaque, ¿no? O sea, si queremos saber cómo usarlo y qué sería lo mejor, pues aparecerán los datos de Aurelio para que te pregunten. No digas eso porque sí salen. Pues es la idea, ¿no? El hacer una comunidad donde podamos todos apoyarnos, ¿no? Es la Correcto. idea de Gemaya. Sí. Pues ahí, mis redes sociales, pues no tengo redes sociales. Yo no Eso es ocupo bueno. redes sociales. Oye, Pero- imagínate, tú como informático, voy a tomar esa frase, dices, no, mejor no tengo redes sociales por si las dudas. Pues podría, o sea, ahí la privacidad es un tema muy complejo y quien se toma muy en serio la privacidad y todo este tema de la anonimidad deja de usar hasta Wi-Fi. Con eso te digo todo. O sea, hay gente que no utiliza correos de Gmail y utilizan su propio servidor de correo. O sea, como que ellos programan su servidor de correo y tienen conectada una computadora con su servicio de correo al internet y para que ellos solo se comunican a través de correo. O sea, Ok. o sea, para Porque quien... Acabas de dar una buena idea y también te digo, o sea, de todos modos van a aparecer tus datos. Sí. O sea, que ya te No, o preocupes sea, si por eso. vives en México no es muy difícil. O sea, en realidad, y con todo esto que estamos platicando del SAT y de esas cosas, como ciudadanos nos perjudica mucho. O sea, no sé, o en general, no sé si se ha escuchado del término de ciudadano global. Ujú. Como ciudadano global, este tipo de brechas nos da mucho en la torre, en nuestros derechos como ciudadanos globales. O sea, es muy, muy, muy delicado. Porque eso no, o sea, abre la puerta a que no solo nosotros entre mexicanos nos andemos fregando, sino como que ya cualquier persona con tantita conocimiento puede llegar a hacer mucho daño, aunque sea del otro lado del mundo. Ok, Entonces es complejo, es muy complicado. una muy buena reflexión en este momento. Comunidad Gemaya, muchas gracias por participar nuevamente. Toquen la campanita, denle like, esperamos sus comentarios. Agradecemos al Barbarista sus atenciones para la realización de esta producción. Agradecemos a nuestro invitado, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, Gerardo. Aurelio, por darnos unas buenas ideas, ¿no? Y consultar, como siempre, consultar a la gente experta, capacitarnos y seguir adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.